Para que tengan... O sea, puede llegar a ganar más plata que el Real Madrid. ¡Aprendé, Floren! ¡Aprendé de mi Bodoglim! ¿Qué pasa, Mbappé? No te alcanza, ¿eh? Como ustedes saben, muchachos, acá la Cobra tiene 28 años. Recuerdo donde yo estaba con mi abuelo, con mi querido abuelo Boni, que en paz descanse, que tengo de hecho tatuaje en homenaje a él. Y una vez me dijo, en un asado, con la familia, yo le decía, abuelo, voy a ver la Champions. Y él me decía, ok, nieto, para vos, ¿quién la gana? Y yo le decía, güey, obvio, la gana el Barça de Messi. Y me decía, querido nieto, querido Nine, hay que ver más Champions. Me tocó el hombro, yo lo miré así y me dijo, mucho cuidado con el Bodoglim en Champions. Y me doy cuenta que 20 años después, ese equipo le ganó al City, al Inter y al Atlético de Madrid. Y está a solo horas de clasificar a octavos de final si el Inter no le gana en la vuelta de 16avos. Esto puede envejecer bien, esto puede envejecer mal, pero puede ser que este video lo vean y el Bodoglim esté en octavo de Champions. Planea conquistar la Champions League. No tiene un gran estadio ni un dueño multimillonario. De hecho, ni siquiera debería existir. Pero, por razones que veremos en breve, no para de ganar partidos y ahora irá por el mayor trofeo de Europa. Bodoglim se ha quedado con 4 de las últimas 5 ligas de Noruega. Yo la vi a la Liga de Noruega, chat, ¿eh? Yo soy vivo en la Liga de Noruega, me parece una gran liga, muy competitiva. A nivel continental, se dio a conocer cuando venció por 6-1 a la Roma de Mourinho en la Conference League de 2022. Nivel que luego confirmaría, alcanzando las semifinales de la Europa League en 2025, batiendo en el camino al Twente, al Olympiacos y al Lazio. ¡Tremendo! Ahora han clasificado a la fase de liga de la Champions League por primera vez en su historia. La conclusión es clara, el invierno avanza. La pregunta del millón es, ¿cómo un club de una ciudad de apenas 60.000 habitantes ubicado en el Círculo Polar Ártico llegó a este lugar? El conjunto se encuentra... O sea, cerca de ese club hay más osos polares que buenos jugadores. En la ciudad de Bodo, a unos 1.200 kilómetros de Oslo, la capital de Noruega. La principal particularidad de esta localidad tiene que ver con el clima. Mientras que en verano hay unas 6 semanas consecutivas en las que el sol no se pone nunca, durante el invierno las jornadas pueden tener tan solo 3 horas de luz natural. 3 horas de luz natural. En cuanto a las temperaturas, obviamente estas son bajísimas. Nah, no se puede jugar, amigo, no se puede jugar. Yo con frío no juego, ¿eh? Yo con mis amigos del barrio le digo de verdad, chicos, ¿eh? Yo, junio a agosto no juego al fútbol, amigo. Alcanzando los 10 grados Celsius bajo cero. Bien. ¿Sabés cómo tengo los huevos? El lado positivo, también ofrece atractivos naturales como estos remolinos de aguas y las fabulosas auroras boreales. De hecho, el club lleva Glimt en su nombre como reconocimiento a este fenómeno, ya que la palabra significa destello o rayo. El equipo juega sus partidos de local en el modesto estadio Aspmyra, con capacidad para apenas 8.270 espectadores. Mejor que el de River. Buena parte del año se encuentra rodeado de nieve, lo que llevó a la institución a utilizar un césped 100% artificial y calefaccionado. Amigo, muy picado meter una grúa para sacar la nieve, tipo Torres. No obstante, construyeron ese lugar en una de sus mayores armas para ganar partidos. Las derrotas del Bodo en el Aspmyra no son para nada habituales. Solo basta con imaginarse lo que sería jugar de visitante allí. Cuando recibieron al Olympiacos por la Europa League, el presidente del conjunto griego, Evangelos Marinakis, se quejó planteando que no debería disputarse un encuentro en semejantes condiciones. Es que mira, chat, ustedes van a decir que soy un gil, pero para mí igual un poco es verdad, amigo. ¿Cómo se juega el fútbol menos 20 grados? No puedes moverte, estás congelado el frío. La Federación Europea no estuvo de acuerdo y obviamente la goleada que habían consumado por 3-0 fue más que válida. Sin embargo, no siempre todo fue color de rosas para nuestro querido Es verdad, Charo. Bodo. Por algo es una novedad que haya alcanzado tanto éxito en los años recientes. El Bodoglim es la versión boliviana del tema de la altura. Pará, amigo. Cuando nació el club allá ¿Ustedes dicen que el Bodoglim tiene cosas de Bolivia? por 1916, estaban lejísimos de tener las instalaciones mínimas para entrenar profesionalmente. Piensen que lo lógico en dicha zona geográfica es que la gente quiera patinar sobre hielo o esquiar, no patear un balón sobre césped. Por esa razón, durante bastante tiempo la institución luchó simplemente por la supervivencia. Además, a esos problemas locales debemos sumarle que la Federación Noruega no ayudaba en absolutamente nada. Conjuntos como el Tromsø o el mismo Bodo, ubicados al norte del país, ni siquiera tenían la posibilidad de participar de la liga, como si no estuvieran ubicados en el mismo territorio. Esto sucedió porque las autoridades decidieron dividir el fútbol nacional en dos. Por un lado, las provincias del sur, desde Trøndelag hacia abajo, y por otro, los del norte, ubicados principalmente en la provincia de Nordland. Chicos, esto es una boludez, chat, pero sería un gran video para YouTube, ¿no, chicos? Visito el estadio más frío del mundo. Casi muero. Obviamente todos los equipos fuertes Literal.
estaban en ciudades como Oslo, Molde y Trondheim, ubicadas en la zona inferior. De antemano les pido disculpas por la pronunciación de palabras y nombres en noruego. No te disculpo. Habla como Haaland. La razón oficial detrás de la separación geográfica tenía que ver con temas logísticos y climáticos. Incluso si esto fuera cierto, la realidad es que por detrás también había un gran prejuicio respecto a que los del norte no estaban al nivel para competir con los del sur. No fue hasta 1963 que se les permitió participar de la Copa Noruega y en 1972 lograron ingresar a la pirámide que les permitiría eventualmente ascender a la primera división. Aunque claro, para lograrlo deberían hacer muchísimo más mérito que los del sur. Mientras que los campeones de la zona de abajo ascendían directamente, los del norte después tenían que jugar una ronda extra de playoff contra justamente los subcampeones del sur. De todas maneras, el Bodo no solo sobrevivió a toda esa etapa oscura del fútbol noruego, sino que se mantuvo competitivo. Para mí en esa época, mi abuelo miraba el Bodo Glimt, amigo. Por eso sabía tanto. Y en 1976, para mí se iba a la Liga de Noruega en el 76 para mí, logró el tan ansiado ascenso a la primera categoría. Sí, era full fanático de la Elite Serien. En aquel momento todo parecía encaminado para el futuro. ¿De qué se ríen, amigo? ¿Estoy diciendo en serio? Lleno de conquistas que vemos actualmente. Pero, como siempre en la vida, no fue una línea recta la que los llevó hasta aquí. Durante la década de los 80 y buena parte de los 90 no logró consolidarse en la máxima división. De hecho, hasta se paseó por la tercera en varias oportunidades. El inicio del siglo XX tampoco cambió la tónica. Del 2000 al 2005 estuvieron en primera, luego 2 temporadas en segunda, después una corta vuelta a la máxima división simplemente para bajar por... ¿Pero qué es Quilmes, boludo? Asciende, desciende, un ascensor. 4 años, volver a subir por 3 temporadas y finalmente caer una vez más en 2016. Un verdadero sub y baja. Por aquel entonces, el fútbol en este país estaba monopolizado por el Rosenborg, quien se transformó en una suerte de Bayern Múnich noruego. Desde 1992 ganó 13 ligas consecutivas y acumula 26 en total. El Bodo Glimt no era mucho más que un conjunto periférico tratando de sostenerse, hasta que llegó el gran punto de inflexión. Luego de que perdieran la categoría en 2016, la directiva se convenció de que esa sería la última vez que sucediera, y que además también era momento de que fueran detrás de los grandes trofeos. Y vaya si ese renacimiento ha sido exitoso. Luego de su inmediato ascenso en 2017, al club le tomaría 3 años conquistar su primera liga, luego de la cual acumularían otras 3 en 4 años. La de 2020 fue particularmente una campaña récord. Acumularon 81 puntos de 90 posibles, con 103 goles a favor, promediando 3,4 tantos por partido. A lo Barça de Flick. Una verdadera locura. En palabras del director general Frode Thomassen, cuando llegó el COVID, todo el mundo pisó el freno. Nosotros pisamos el acelerador. Este aprovechó el largo parate y se llevó al equipo a entrenar a Marbella. Es igual con el frío que hace en ese país, boludo. No te acercas a nadie. ¿Cómo te compartí el COVID, amigo? Si no estás con nadie cerca, ¿cómo te compartí? Eso sí, no puedes ni hablar, boludo, que te morí. Toda una plantilla a otro país puede ser una pesadilla logística. Como dijimos al principio, el primer llamado de atención lo hicieron en la temporada 21-22, cuando en la fase de grupos de la Conference League derrotaron a la Roma de Mourinho por 6-1. Llegó la verdad, amigo, el baile que se comió Mourinho, ¿eh? Obviamente, el encuentro se jugó en su estadio, el cual ya todos temen. En aquel momento, se trató de un boom en el fútbol europeo. Nadie entendía cómo un modesto conjunto del Ártico había sido capaz de proporcionar semejante paliza a uno de los equipos de los entrenadores top mundiales. Posteriormente, los clubes se volverían a encontrar en los cuartos de final del torneo y el Bodo volvería a conseguir la victoria de local. Lamentablemente para ellos, no pudo sostener el resultado en Roma y los de Mou avanzaron en su camino hacia el título. Aunque la verdadera sorpresa a nivel continental llegaría en lo que hicieron en la temporada 24-25. En ella alcanzaron nada menos que las semifinales de la Europa League. Fue la primera vez en la historia que un conjunto noruego jugaba dicha instancia en cualquier competencia europea. La campaña comenzó con grandes victorias en la fase de liga frente a rivales como Porto y Besiktas. Luego, en octavos de final se cargaron al Olympiacos, campeón reinante de la Conference League en ese momento, y en cuartos sería la Lazio quien sufriría. Che, igual fuera de joda, pero tremendo, amigo. O sea, en 6 años estabas en la B de Noruega. Y 6 años después le ganás a un grande de Portugal, a uno de Turquía, a uno de Grecia y uno de Italia. El frío del norte noruego. Para ese momento ya no había una sola persona en el país que no estuviera al tanto de la situación. Jugarían las semifinales ante nada menos que el Tottenham. Para que se den una idea de la disparidad que había respecto a los otros 3 semifinalistas, cualquiera de sus estadios, ya sea Manchester United, Athletic o Tottenham, podía albergar a toda la ciudad de Bodo y le sobraría espacio. Si miramos los valores de las plantillas, la diferencia era escandalosa. Mientras que el equipo inglés estaba valorado en unos 777 millones de euros, el conjunto noruego lo hacía por apenas 54 millones. Es decir, representaba solo un 7% de los londinenses. Finalmente, la mayor conquista de Bodo llegó en la temporada 25-26 con la clasificación a la fase de liga de Champions League. Esto también fue algo que nunca antes habían conseguido. Vale la pena marcar que Noruega no tiene cupos asegurados en esta fase y para clasificarse tuvieron que superar una instancia previa en la que vencieron al Sturm de local por 5-0. Ahora, che, igual no es serio
que haya 48 equipos en la Champions clasificados directamente y que no haya un cubo para Noruega, amigo. Lo digo de verdad, ¿eh? Para mí esto es una microracistada de la UEFA, ¿eh? Para mí todos los países europeos deberían tener un cupo. Por más que sea un equipo horrible, ¿eh? Tipo Moldavia. Un cupo, amigo. Un cupo. No importa, amigo. Yo sé que son horribles. No importa. Un cupo tienen que tener, amigo. Es un país. No pueden no tener un cupo, boludo. Un cupo le tenés que dar. Está bien. La realidad es que hasta aquí sigue siendo un misterio cómo lo lograron. Ciertamente no ocurrió que en 2016 apareció un magnate. Aunque igual soy un pelotudo, me parece, porque hay muchos países en Europa, ¿no? Ciertamente no ocurrió que en 2016 apareció un magnate que dijo gastaré lo que haga falta con tal de clasificar a la Champions League. ADN PSG. Matrón del fútbol. Quienes siguen el canal Dembélé. Mataste el fútbol. hace bastante saben que sin eso es bastante raro que un club pase del anonimato a brillar en Europa en tan solo 7 años. En este sentido, el éxito del Bodo se debe a 3 pilares. El primero de ellos, principalmente a raíz de la falta de dinero, tiene que ver con la detección y el desarrollo de jóvenes promesas. Esto no es para nada novedoso. Clubes como Benfica o Salzburg se dedican casi exclusivamente a eso. La diferencia del conjunto noruego tiene que ver con la zona geográfica en la que se enfocaron. Su piscina de talento es casi exclusivamente el norte de Europa. Esto incluye obviamente su propio país. En términos económicos, podemos decir que encontraron un mercado desatendido. La razón por la que pueden hacerlo también es que hay una adaptación cultural y climática bastante fácil de estos futbolistas para con el entorno del club. No todos pueden ir a jugar a un equipo en una ciudad ubicada con temperaturas de 10 grados bajo cero y donde en ciertas épocas del año solamente hay 3 horas de luz natural por día. Si miramos lo que sería un posible 11 titular, encontraremos que la mayoría son noruegos, con los pocos extranjeros proveniendo de Rusia y Dinamarca. Que están acostumbrados a cagarse de frío, que no vas a ir ni en pedo, amigo. Imagínate tener que llevar a un colombiano ahí, amigo, que está acostumbrado a 40 grados en Barranquilla, amigo. Pero le agarra un hematoma, amigo. Zonas que, como Se nos va. Imagínate a Richard Ríos acá, amigo, se nos va. sabrán, también son bastante frías. El bonus de hacer bien este proceso de detección y desarrollo, además de elevar el nivel de juego, tiene que ver con las potenciales ventas. A mediados de 2024 se dio la salida más lucrativa de su historia cuando el Rennes de Francia pagó 15 millones de euros por Albert Grembeck. Aunque también es cierto que solo con enfocarse en una zona geográfica específica no alcanza. Imagínate ahora que me puedo pensar que me lo recuerda bien Marco Llorente, amigo, Atlético de Madrid. No puedo jugar, me arden las uñas. Imagínate en Noruega, amigo, no puedo jugar, no siento los pies, ya sería la realidad. Actualmente, si no se tiene un buen manejo de los datos, es muy difícil detectar a la próxima gran figura. Aquí, una vez más, lo hicieron a su manera. El director deportivo de la institución, Havard Zakariasen, explicó detalladamente cómo lo hace. Con los datos, como con otras cosas, hemos seguido un camino ligeramente distinto al de otros equipos. Hay muchos programas y plataformas que se pueden comprar, pero nosotros trabajamos con 3 estudiantes interesados en los datos futbolísticos que quisieron colaborar. Ahora dirigen la empresa Focus, en la que hemos invertido y les hemos ayudado a construirla desde cero. No solo la utilizamos nosotros, sino también muchos equipos escandinavos. Al mismo tiempo aclaró, eso es solo una parte del proceso de ojeo. La cultura del club también es muy importante para nosotros y una parte significativa de nuestros logros. Román, comprá a Havard Zakariasen, por favor. Y eso no se ve en los números. Tenemos que investigar muy bien a todos los jugadores que traemos. Si fallamos, hay que solucionarlo rápido. O cambian o se van. Con ese avance tecnológico, sumado a su capacidad de detectar en dicha zona geográfica, sí tenían todo dado para encontrar a buenos jugadores. Che, gordo, ¿vos contás como jugador o como oso polar? Como el novio de tu hermana, amigo. El segundo de los 3 pilares detrás del éxito del Bodo es su entrenador. Kjetil Knutsen, quien arribó en 2018, puso todo el foco en la filosofía de entrenamiento. Para él no hay cosa más importante que la dedicación y el sacrificio en pos del equipo. Su ex asistente, Morten Kalvenes, dijo a The Athletic en 2022: Kjetil y yo tuvimos algunas reuniones antes de la pretemporada. Lo primero que me dijo fue, número 1, cuando hagamos la pretemporada quiero que destaques especialmente una cosa y esa es la cultura de entrenamiento. Además, a nivel táctico, hasta 2018 Bodo era un conjunto que jugaba de contraataque. No tomaba el control de la situación. Eso también cambió con el nuevo entrenador. Kalvenes dijo, movimos a todo el equipo mucho más arriba. Cuando nos vimos obligados a defender bajo, defendimos bajo, pero cada semana buscábamos constantemente la señal en la que podíamos ir de bajo a alto. De a poco, Kjetil no solo fue convenciendo a sus jugadores de que podían ser competitivos, sino también de que estaban para las grandes cosas. Muy bien. Sin embargo, ese molde cultural y con foco en el proceso no estaría completo sin el tercer pilar del éxito del Bodo. Gordo, vos deberías jugar en el Bodo Glimt. Postulate para calentar la banca. Björn Mansberg. Se trata de un ex piloto ¿El humor cuando llega, amigo, más tarde? de combate y líder del escuadrón de las Fuerzas Aéreas de Noruega. Este llegó ¡Boé! ¡Ex piloto de combate! del escuadrón de las Fuerzas Aéreas de Noruega. Este llegó con un único objetivo: fortalecer la mentalidad del equipo. Amigo, o sea, literalmente un chabón que fue a la guerra
Contrataban a Rambo. Ustedes se preguntarán, ¿no era más fácil traer a un psicólogo deportivo? ¿Qué puede aportar una persona con dicha formación? Para entenderlo, debemos descubrir el proceso al que él mismo se sometió. En el año 2010, aún dentro de las Fuerzas Aéreas, fue parte de ¡Corran desnudos! un entrenamiento que consistía en la repetición diaria de tareas aburridas, pero enfocando el 100% de la atención Perdón, chat. en ellas. El objetivo era desarrollar una capacidad excepcional de enfoque y control mental bajo presión, algo que luego obviamente aplicaría en misiones militares en condiciones extremas. Cuando llegó al Bodo en 2017 como coach mental, se dio cuenta que había bastante trabajo por hacer. Según él, se trataba de un grupo que emanaba energía negativa y eran propensos a un colapso mental colectivo. Por eso, desde un primer momento, incorporó técnicas de meditación y también promovió una cultura de la comunicación emocional. Luego, instauró una forma de trabajo basada en la idea entrena como pretendes luchar. Algo que, como vimos recién, se alineaba completamente con la filosofía del entrenador. Y si bien es difícil medir el impacto que ha tenido en su trabajo, muchos jugadores han puesto en palabras el valor de su metodología. El ejemplo más claro es el centrocampista Ulrich Salnes. El número 14 sufría severos problemas de estrés previo a los partidos, a tal punto de llegar a considerar el retiro. Sin embargo, logró reponerse gracias al trabajo realizado junto a Mansberg. En una entrevista dijo: "No creo que sería posible jugar así sin Björn y el trabajo mental que hacemos". De esa manera, este equipo basado en una ciudad de menos de 60.000 habitantes encontró su sistema ideal para ganar partidos de fútbol. Muy bien. Buena detección de talentos, un entrenador que los incentiva a ir al ataque y un coach mental para sacar lo mejor de cada uno. Cora, si el Bodoglín te llama para el jueves de 9, ¿vas? Yo creo, amiguito, que iría, porque tengo tranquilamente la sangre fría para ganar los partidos. ¿La entendieron, no? ¿La entendieron? ¿La entendieron, no? ¿Cómo que no la van a entender, chat? Dale. Más interesante es que esto recién empieza. Es ahora, gracias a los buenos resultados, que la cosa se pone divertida. Tenés el pecho frío, Cobrix. ¡Basta! Lo digo por una simple razón: les está ingresando una enorme cantidad de dinero con la que antes no contaban. La gran novedad económica tiene que ver con los premios que otorga la UEFA en sus torneos. Los cuartos de final de la Conference League en 2022 le brindó 9,5 millones de euros. Piensen que, según estimaciones de Forbes, el club terminó facturando 30 millones en esa temporada, con lo cual prácticamente un tercio fue por este pago. Al año siguiente, gracias a disputar los clasificatorios de la Champions y la fase de grupos de la Europa, se llevó nada menos que 16 millones de euros. Finalmente, el gran salto lo tuvieron en la temporada 24-25, donde las semifinales en las que cayeron frente al Tottenham le habrían otorgado alrededor de 20 millones de euros. Estamos hablando de duplicar la facturación de toda la institución gracias a ese único resultado. Cóbrate otras opciones. ¿Vos preferís jugar con menos 10 grados, con 38 grados o con esta? Y eso que no mencionamos de duplicar la facturación de toda la institución gracias a ese único resultado. Qué bien le fue igual, ¿eh? Y eso que no mencionamos cuánto cobrará ahora que disputará la fase de Liga de Champions. Allí la cifra podría superar tranquilamente los 30 millones de euros. No, y encima ahora quizás puede llegar a jugar octavo de Champions. Para que tengan... O sea, puede llegar a ganar más plata que el Real Madrid. ¡Aprendé, Floren! ¡Aprendé de mi Bodoglín! En otro punto... O sea, si el Benfica elimina al Real Madrid y el Bodoglín elimina al Inter, ¿qué pasa, Mbappé? No te alcanza, ¿eh? No te alcanza, no sos millonario como el 9, mi Bodoglín. De referencia respecto a la relevancia de este torneo, su Liga Nacional en 2024 habría repartido algo así como 42 millones de euros entre todos los clubes participantes. El Che, amigo, ¿paga más la Liga de Noruega que la Liga Argentina? 2024 habría Nosotros pagamos $500.000, boludo, no el campeón. repartido algo así como 42 42 palos reparte Noruega. millones de euros entre todos los clubes participantes. El Bodo ¿Para qué se ríen, boludo? ¿En serio? cobraría esa cifra únicamente por disputar este torneo europeo. Finalmente, el buen funcionamiento del equipo se termina reflejando en el valor de la plantilla. Mientras que en 2017 esta se calculaba en 5,6 millones de euros, para 2025 alcanzó los 54,3 millones. O sea, pasó de ser, no sé, estudiante de casero, que no lo conoce nadie, a literalmente ser, no sé, Independiente de Avellaneda, Racing. Es decir, un 869% más. Esto sí que es una verdadera locura. Lo más interesante de todo es que la institución no despilfarró el dinero. Lo primero que hizo fue comenzar el proceso para construir un ¡Bueh! nuevo estadio. Pero ve el estadio del Bodoglín, ¿me estás cargando?
este tendría capacidad para 10.000 personas. Y aunque sigue siendo incomparable con los gigantes del continente, ya alcanzaría para albergar cerca del 20% de toda la población de la ciudad. A nivel deportivo, si bien está claro que buscarán retener la corona en Noruega, todas las miradas están puestas en Europa. Dentro de la Champions se enfocarán especialmente en los 4 encuentros que tienen de local, donde ya sabemos se hacen bastante fuertes. Si es suficiente para vencer a Juventus, Manchester City, Mónaco o Tottenham, que son quienes efectivamente los visitarán, es algo que está por verse. Terrible, encima el City le ganó. Lo que sí es seguro es que nadie se lleva fácilmente los 3 puntos cuando visitan a los nuevos reyes del norte. Bodo Glimt, luego de romper una sequía de 18 años sin conjuntos noruegos en la máxima competencia europea, no tiene nada que perder y ciertamente va por la épica. Y tiene razón, amigo, ¿eh? Y el negocio del fútbol lo sabía. Lo sabía. Y ahora ustedes también lo saben. Y ahora ustedes también lo saben, ¿eh? Muy bien, amigo, muy bien. Me habla gente de Bodo Glimt, ¿eh? Cobra, en Bodo Glimt queremos que seas nuestro 9 titular. Sí. Buscamos hambre, carácter y goles bajo las auroras del Ártico. Sí. Te ofrecemos Europa, protagonismo y un proyecto hecho a tu medida. Sí. Vení a hacer historia en Noruega. Voy. ¿Te animas? DIR. Deportivo B. Deportivo BG. Amigo, voy, ¿eh?